Hola a todos mis hermanos en la fe católica, sean bienvenidos nuevamente. Ya estamos listos para la historia de la salvación número 36. Déjenme le bajo acá el volumen. Hola a todos mis hermanos. Bueno, decíamos que ya estamos listos para la historia de la salvación número 36, la reconstrucción del templo. Y antes de que pase cualquier cosa, vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Comenzamos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Déjenme rápidamente, voy a compartir porque YouTube hoy no lo compartió, entonces parece que no va a llegar mucha gente. Déjenme lo comparto solo un minutito. Si alguien me puede ayudar para compartir en sus redes sociales, se lo agradecería mucho. Déjenme lo hago rápidamente. Y mientras, pónganme alguna pregunta, comentario y tal. Leemos los primeros comentarios. Vamos a ver, copiar. Compartir. Crear publicación. Esto es la salvación. Curso de Biblia en directo. Bueno, ahí compartimos ya en YouTube. Ahora vamos a Facebook rápidamente. Bueno, voy a leer mientras algunos comentarios. Déjenme acomodo aquí. Vemos esto. Bueno, voy a leer mientras algunos comentarios. Aquí se repite. A ver, rápidamente, Lenis Jaramillo, bienvenido, abrazos abiertos a mi casa. Hermano Francisco, Dios bendiga su enseñanza desde Barinas, Venezuela. Oración por la liberación de Venezuela de las fuerzas demoníacas, te suplicamos, Señor Jesús. Pues gracias a Lenis Jaramillo por darme la bienvenida a su casa. Y sí, hay que pedir muy seguido por Venezuela. Jonathan Salinas ya está por ahí, ya está listo como moderador. Claudia Melchor, hola, buenos días, ya al corriente con todos los temas, gloria a Dios. ¿Con los 35 ya? Bueno. Lulu González, buenos días, hermano Francisco. Yo no puedo conectarme los sábados, pero te escucho y sigo tus enseñanzas. Que Dios Todopoderoso te siga bendiciendo. Amén. Pues cualquier día de la semana es bueno, ¿sí? Hoy en especial, hoy que no va a haber mucha gente. Tani Peña, buenos días hermanos, les pido a Dios que lo cubra con su santísima sangre y siempre bendiga a los que hacen posible la fe católica, esta hermosa evangelización. Pues gracias Tani, que necesitamos mucho de la oración de nuestra comunidad para seguir adelante. Déjenme termino aquí con Facebook. Bueno, Facebook se tarda mucho, no sé por qué. Lalo 9972, buenos días desde México. Pues buenos días, Lalo. Hoy vamos a ver nuevo tema. Vamos a ver, estamos ya en la 9ª etapa de nuestro curso, que el sábado pasado no pude dar por problemas técnicos que ya se resolvieron, y no solo se resolvieron, hay muchas novedades, cosas muy buenas que un rato más les voy a comentar que sucedieron. Y bueno, vamos a ver el libro de Esdras. Abran su Biblia en el libro de Esdras para iniciar esta nueva etapa. Dejen comparto rápido aquí. Dice curso de Biblia en directo. Compartir. Pues ya está, ya hemos compartido. A ver, llegaron más comentarios. Ana Marcenaro,
Buenos días, hermano Francisco, Dios le bendiga. Buenos días, Ana, y Dios te bendiga. Claudia Melchor, hola, buenos días a todos. Pues buenos días, Claudia. Vamos a comenzar pues de una vez, porque hoy no hay mucho, hay mucho que ver y hay poco tiempo. Vamos a ver, aparte somos poquitos y eso nos va a ayudar a no leer tantas preguntas, tantos comentarios, que a mí me gusta mucho leerlos, pero sí, a veces es complicado. Somos 16 personas, está bien, 18 ya, va subiendo poco a poco, esperemos llegar por lo menos a 50. Vamos a ver, y ya que la gente lo vea en la retransmisión, o más bien en el grabado. Esdras capítulo 1, vamos a Esdras capítulo 1, ahí lo voy a mostrar. Aquí está, la proclamación de Ciro. Bueno, vamos a comenzar a leer de una vez. Dice, el primer año de Ciro, rey de Persia, se cumplió la palabra de Yahvé proclamada por Jeremías. Yahvé despertó el espíritu de Ciro, rey de Persia. Ciro mandó proclamar tanto de viva voz como por escrito en su reino lo siguiente. Bueno, antes de leer lo que mandó proclamar el rey Ciro, rey de Persia, ya es un nuevo imperio, el imperio de los persas, que es un imperio 3 o 4 veces más grande que el imperio babilónico. Los judíos fueron cautivos por el imperio de Babilonia, pero viene un imperio más grande, mucho más grande, y va a conquistar Babilonia y todas estas tierras que Babilonia tenía, entre ellos a Israel, al pueblo de Dios. Es como el pez grande que se come al más pequeño, que a su vez se comió a otro más pequeño. Algo así funciona esto. Pues bueno, resulta que Jeremías da una profecía respecto a Ciro, más o menos unos 150 años, 100 años antes de que Ciro sea rey de Persia. Y habla de un tal Ciro, habla al futuro de un tal Ciro que va a liberar al pueblo de Israel. Y efectivamente llega un hombre llamado Ciro y va a proclamar lo siguiente. Versículo 2. Dice, así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Esto es muy bonito porque Dios utiliza, y esto ya lo hemos visto varias veces, Dios utiliza tanto las cosas buenas como las malas para, o como luego se dice, Dios escribe derecho en líneas torcidas. Usa las cosas buenas y las cosas malas, usa las personas buenas y las personas malas para cumplir sus objetivos, y en este caso es liberar al pueblo de Israel. El rey Ciro, si bien no era el peor de los reyes, tampoco era una peri tan dulce, tampoco era un rey así tan noble como para imaginarse que iba a liberar al pueblo de Israel. No era así. Sin embargo, Dios le mueve el corazón y este rey va a ser el encargado de liberar al pueblo de Dios. Dice pues, así habla Ciro, rey de Persia. Yahvé, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y ahora me encarga que reconstruya su templo en Jerusalén de Judá. Dios esté con los que pertenecen a su pueblo y que subirán a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo de Yahvé Dios de Israel, el Dios que está en Jerusalén. El Dios de Israel que está en Jerusalén. Eso está diciendo Ciro, ¿sí? Que manda a proclamar en las calles y también lo manda por escrito a sus provincias para que se sepa que deben de liberar a los israelitas para que regresen a su tierra y no solo eso, para que levanten el templo de Dios. En los temas finales vamos a ver esta profecía de Jeremías sobre el rey Ciro. Bueno, seguimos. Versículo 4. En todo lugar donde se encuentren estos sobrevivientes, que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Esto ya nos recuerda algo que ya sucedió con el pueblo de Israel, cuando ellos vienen saliendo de la cautividad, pero en Egipto. Cuando salen de allá, cuando
finalmente el faraón los deja salir, la gente misma se encarga de darle oro y plata al pueblo de Israel, pero les pedía que se fueran ya, pero les daba oro y plata, les daban cosas, les daban animales para que se fueran. Y salieron llenos, cargados de víveres, cargados de oro y plata. En este caso va a suceder más o menos lo mismo, se repite la historia. De hecho, en temas finales vamos a ver cómo se parecen estas dos salidas, ¿sí?, de la cautividad. Dice aquí que la gente del lugar les proporcione plata, oro, bienes, ganado y también ofrendas voluntarias para el templo de Dios que está en Jerusalén. Versículo 5. Entonces se pusieron en camino los jefes de familia de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas y todos aquellos a los que Dios había abierto el espíritu para ir a reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Dice aquí algo muy interesante. Sale la tribu de Judá, la tribu de Benjamín y los levitas. Bueno, dice los sacerdotes, que los sacerdotes también son de la tribu de Leví. Pero dice, a los que Dios les había abierto el espíritu. Es extraño porque en realidad salen por lo menos en 3 grandes grupos. Este va a ser el primero de esos 3 grandes grupos que van a regresar a Jerusalén, a la tierra de Israel. El objetivo aquí principal es reconstruir el templo de Jerusalén. No olvidemos esto, el objetivo de ellos, su misión por la cual son liberados y por la cual ellos quieren regresar es para construir o reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Lamentablemente el ser humano muchas veces, una vez que se siente liberado, tranquilo, relajado, se olvida de sus objetivos, se olvida de su misión, se olvida de lo que es importante y lamentablemente esto le va a pasar al pueblo de Israel. Va a regresar, pero, y ya no lo va a decir un profeta, lo vamos a ver en temas finales, que va a regresar no precisamente a reconstruir el templo de Yahvé en Jerusalén. Versículo 6. Todos los que los rodeaban les entregaron su ayuda de diversas formas, dándoles plata, oro, bienes, ganado, gran cantidad de objetos preciosos, además de las ofrendas voluntarias. El rey Ciro tomó los objetos del templo de Yahvé que Nabucodonosor, aquel rey que los conquistó, había traído de Jerusalén y que había puesto en el templo de su Dios. Todo eso que ahora el rey Ciro, un rey más fuerte que Nabucodonosor, se da cuenta de que estaba en poder de los babilonios, se los quita y se los regresa al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que lo lleven otra vez de regreso a su templo. 8. Ciro, rey de Persia, los mandó retirar por intermedio del tesorero Mitrídates, quien los contó delante de Sesbazar, príncipe de Judá. Esta es la lista: 30 bandejas de oro, 1000 bandejas de plata, 29 cuchillos, 30 copas de oro, 410 copas de plata de mediana calidad y 1000 otros objetos. En total había 5400 objetos de oro y plata. Sesbazar se llevó todo eso cuando volvieron los desterrados desde Babilonia a Jerusalén. Entonces llegan cargados por todos lados. La gente, por lo que les da la misma gente de aquellas tierras, y los mismos sacerdotes y levitas llegan cargados de todos los utensilios que se van a llevar al templo de Dios y se van a utilizar después de su reconstrucción. Vamos al capítulo 2 rápidamente, no lo vamos a leer todo. Se hace un censo, y esto también se parece mucho allá al Éxodo, porque en el Éxodo, después del Éxodo, se hace un censo. De hecho, el libro de los números es literalmente un censo. Todo el censo son listas y listas y números, por eso se llama el libro de los números. Pues aquí ellos también van a hacer un censo de la población que va a salir. Versículo 1. Estas son las personas de la provincia de Judá que regresaron del cautiverio. Habían sido deportados a Babilonia por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Regresaron a Jerusalén y a Judá, cada cual a su ciudad. Llegaron junto con Zorobabel, Josué. Ahí aparecen 2 personajes muy importantes.
Zorobabel y Josué. Y luego aparece un tercero, que es Nehemías, también lo vamos a ver más adelante. Seraías, Relaías, Mardoqueo, otro que es muy importante, no sé si lo vamos a ver, pero es muy importante. Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum, Baná. Y luego viene la lista de los hombres del pueblo de Israel. Y viene muchísimos, ¿no? Vamos hasta el final. No lo vamos a leer todo, es mucho. No terminamos aquí. Vamos al versículo 64. Toda la asamblea era de 42.360 personas. Muchas personas. Sin contar a los esclavos y a los sirvientes en número de 7.357. También había 200 cantores entre hombres y mujeres, 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos, 6.720 burros. Algunos jefes de familia al llegar al templo, esto también es muy importante, algunos jefes de familia al llegar al templo de Yahvé en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para el templo de Yahvé, para que se lo reconstruyera en el mismo lugar. ¿Por qué es importante? Porque otra vez nos lleva al Éxodo. En el Éxodo, una vez que salen de Egipto, que están ya en el desierto, las diferentes familias, las tribus, proporcionan recursos para la construcción del tabernáculo, del santuario, que no era propiamente un templo, si se acuerdan. Pero aquí también se hace lo mismo. Una vez que regresan, dan dinero, dan recursos para la reconstrucción, en este caso sí, del templo. Y en eso se parece mucho también al Éxodo. 69. Para esta hora depositaron en el tesoro, según los medios de cada cual, 61,000 piezas de oro, 5,000 piezas de plata y 100 túnicas para los sacerdotes. Los sacerdotes, los levitas y una parte del pueblo se quedaron a vivir en Jerusalén. Los cantores, los porteros, los sirvientes y todos los demás israelitas se fueron a vivir a su ciudad. O sea, no todo se quedó en la capital, sino que se repartieron en las diferentes ciudades alrededor de Jerusalén. Vamos rápidamente al capítulo 3. Hoy vamos a ver todo Esdras, que va a ser rápido porque algunos pedacitos, es que habla mucho de censos, por ejemplo, varios censos y no los vamos a leer, genealogías y no las vamos a leer. Versículo 1. Los israelitas ya estaban en sus ciudades cuando al llegar el 7º mes, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadac, y sus hermanos sacerdotes. Josué es el sacerdote. Muchas veces se va a dar esta dupla, un líder y un sacerdote. Moisés y su hermano Aarón, sacerdote. Se va a dar mucho esta dupla en la historia de la salvación y ya hemos visto varias. Bueno, aquí son Josué, que es el sacerdote, y Zorobabel, que es el líder, un líder muy fuerte, por cierto. Josué, hijo de Shodasac, y sus hermanos sacerdotes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, se juntaron para reconstruir el altar de Dios de Israel y ofrecer en él holocaustos, tal como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Lo primero que hacen no es reconstruir el templo, no lo van a hacer porque eso les va a llevar mucho tiempo. Lo primero que reconstruyen es el altar de Dios. Esta escena, ahora que la repasaba, me recordó escenas muy recientes, porque ahora con la guerra en Siria veía imágenes de cómo muchos cristianos empezaban a regresar y encontraban sus iglesias destruidas. Pero lo bonito era que regresaban con muchas ganas, con mucha alegría, a pesar de la destrucción de sus templos. Y lo primero que preparaban no era la iglesia, sino el altar. Y así con los escombros por allá, por acá, todo sucio, sin techo, palos por todos lados, así celebraban la misa. Y se parece mucho a esto. Después de una persecución, de un exilio, de una salida intempestiva, después de la destrucción, lo primero que hay que hacer es preparar el altar y ofrecer el sacrificio a Dios. Y les digo, me gustó mucho ver cómo todavía hay cristianos que tienen esa fuerza,
¿Por qué estos cristianos perseguidos en Siria hoy son muy fuertes? Precisamente por la persecución. El cristianismo de nuestros países es muy débil. ¿Por qué? Por la comodidad. Si tú has seguido la historia de la salvación en lo que llevamos de este tiempo, habrás notado eso una y otra vez. La comodidad hace que nos alejemos de Dios. La persecución nos finca muy fuertemente en el Señor. ¿Sí? Bueno, versículo 3. A pesar del miedo a los paganos, se reconstruyó el altar en el mismo lugar y se ofrecieron en él holocaustos en honor de Yahvé, el holocausto de la mañana y el de la tarde. Se celebró la fiesta de las tiendas tal como está escrito, con el número de holocaustos determinados para cada día. Esto también es muy importante. ¿Qué es la fiesta de las tiendas? Es la celebración que tenían los judíos, los israelitas, el pueblo de Dios, que recordaban cuando Dios le había dado a Moisés la ley. ¿Sí? ¿Y cómo se celebra esta fiesta de las tiendas? Precisamente ponen tiendas, a pesar de que tienen su casa, ponen tiendas fuera de su casa y ahí se están viviendo durante al menos una semana para celebrar la fiesta de las tiendas. Cuando ellos vivieron en el desierto en tiendas de campaña, en chozas, no tenían propiamente una casa, no tenían comodidades, y eso era muy importante. Bueno, entonces también en eso se parece al éxodo, a la salida de Egipto. Versículo 5. Luego, además del holocausto perpetuo, se ofrecieron los que estaban previstos para los sábados, las lunas nuevas, todas las fiestas en honor de Yahvé. Se ofrecieron también los holocaustos que cada uno con toda libertad quería ofrecer a Yahvé. Se comenzó a ofrecer holocaustos a Yahvé el primer día del 7º mes, cuando aún no se habían puesto los cimientos del santuario de Yahvé. Si se fijan, va pasando el tiempo y siguen nada más con el altar. No han tocado el templo. Algo que, les decía yo ahorita, ellos salieron para reconstruir el templo. Y está pasando el tiempo y ellos no están haciendo la reconstrucción del templo. Nos va a decir el profeta Ageo que ellos estaban arreglando sus casas y se estaban olvidando de la casa de Dios. Pero lo vamos a ver en temas finales eso. Bueno, vamos un poquito más adelante. Versículo 8. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, el segundo mes, Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Shodasac, sus demás hermanos, los sacerdotes, los levitas y todos los que habían regresado del cautiverio a Jerusalén, comenzaron la obra. Finalmente comienzan. Encargaron a los levitas de 20 años para arriba que dirigieran la obra del templo de Yahvé. Que no iniciaron con esto porque les haya nacido. No, es porque los profetas, ¿sí?, con la palabra de Dios, los venían y les decían, ¿qué están haciendo? A ver, ¿a qué horas me construyen mi templo? Dios los regañó y lo vamos a ver. Entonces empiezan, se ponen las pilas, ¿sí? Es más fácil en este punto ponerse las pilas, porque luego cuando uno se va acomodando, se vuelve más difícil. Versículo 9. Josué, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, los hijos de Jodabías, se hicieron cargo de la dirección de los que trabajaban en el templo de Dios. Cuando los obreros pusieron los cimientos del templo de Yahvé, se presentaron los sacerdotes revestidos de túnicas con sus trompetas, los levitas, hijos de Asaf, con sus címbalos, para celebrar a Yahvé tal como lo había ordenado David, rey de Israel. Entonaron este canto para alabar y celebrar a Yahvé. Porque es bueno, porque eterno es su amor para con Israel. Todo el pueblo lanzaba grandes aclamaciones y daba gracias a Yahvé porque se habían puesto los cimientos del templo de Yahvé. Versículo 12. Muchas personas de edad, fíjense esta actitud, muchas personas de edad, sacerdotes y levitas, jefes de familia que habían conocido el primer templo, lloraban abundantemente mientras se ponían ante su vista los cimientos.
pero muchos otros dejaban escapar sus alegres exclamaciones. O sea, los más viejos, los más ancianos, los que se acordaban del otro templo, lloraban cuando se ponían las primeras piedras del cimiento, los primeros cimientos del nuevo templo. En cambio, los nuevos, los más jóvenes, los que se les platicaba nada más historias del templo, estaban felices, estaban gozosos ellos. Versículo 13. No se podía distinguir entre el ruido de las aclamaciones alegres y el del llanto del pueblo. Eran tales las aclamaciones que se podían oír desde lejos. Estaban de fiesta porque el templo de Dios se está levantando. Decíamos ya en alguna vez, en alguno de estos directos, que el exilio se constituía como un símil, algo semejante a la muerte de Cristo. Tenían que morir a sí mismos ellos. Pues el regreso del exilio es algo muy similar, es como un tipo de la resurrección de Jesucristo. Es la resurrección de este pueblo, del pueblo de Dios. El Hijo de Dios, Israel, está resucitando y por eso hay tanta alegría. Bueno, vamos al capítulo 4, versículo 1. Pero claro, no todo es miel sobre hojuela como lo vamos a ver, ¿no? No todo es tan bonito. Lamentablemente nunca es así. Versículo 1. Los adversarios de Judá y de Benjamín supieron que los que habían vuelto del cautiverio estaban construyendo un templo a Yahvé Dios de Israel. Fueron pues a ver a Zorobabel y a los jefes de familia y les dijeron: vamos a construirlo junto con ustedes, pues al igual que ustedes, invocamos a su Dios. Y le ofrecemos sacrificios desde la época de Asarjadón, rey de Asiria, quien nos desterró para acá. ¿Quién es esta gente? Esta gente son los del reino del norte. ¿Se acuerdan? Los del reino del norte que fueron divididos, ¿sí?, llevados a muchos países, y de muchos países llegaron a este lugar, el reino del norte. Dicen ellos aquí, ¿dónde está? Rey de Asiria, quien nos desterró para qué, es decir, nosotros no éramos de esta zona, el rey de Asiria nos trajo. Y se acuerdan que les dije que mandaron a un sacerdote para que les enseñara a adorar al Dios de aquella tierra, ¿sí?, del reino de Israel, del norte. Bueno, pues ellos también quieren adorar a Dios, pero aquí hay un problema. El problema es que ellos no solo adoran a Yahvé, ellos adoran a muchos dioses. Por eso dicen, porque nosotros también adoramos a Dios, pero también adoran a otros muchos dioses. Entonces vamos a ver la respuesta de los judíos, si aceptan o no aceptan la ayuda de los que serían los samaritanos, ¿sí? Bueno, vamos a leer. Versículo 3. Zorobabel, Josué y los demás jefes de familia de Israel les respondieron: no tenemos que construir junto con ustedes un templo para nuestro Dios. Nosotros solos construiremos para Yahvé Dios de Israel, tal como nos lo ordenó Ciro, rey de Persia. Bueno, ellos no van a aceptar. Yo te ofrezco mi ayuda, tú me la rechazas. Yo quería participar de lo que tú estás haciendo, de una obra grande, tú me rechazas. ¿Cómo se siente esta gente ahora? Se va a llenar de coraje, se van a enojar mucho porque los rechazaron. Versículo 4. Vamos en el 4. Sí, 4. La gente del país trató entonces de desanimar al pueblo de Judá y de amenazarlo para impedirle que construyera. Entonces ahora los enemigos son los samaritanos. Vamos entendiendo ya esta relación complicadísima entre judíos y samaritanos. Se empiezan a abrir cada vez más las brechas, las separaciones entre unos y otros. Se entienden cada vez menos y hay conflicto cada vez mayor entre unos y otros. Por eso ustedes verán en los evangelios cómo Jesús usaba a los samaritanos como ejemplo, un ejemplo que dolía mucho a los judíos, ¿sí? Porque los samaritanos eran considerados lo peor. Y vemos por qué son considerados lo peor. Seguimos.
Versículo 5. Y mientras estuvo Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, pagaron a unos consejeros, es decir, los samaritanos le pagan a unos consejeros, para que hicieran fracasar el proyecto del pueblo de Judá. Al comienzo del reinado de Jerjes, mandaron cartas para acusar a los habitantes de Judá y de Jerusalén. Bueno, vamos a ver, luego viene lo de la carta al rey Artajerjes. Vamos a leer el versículo 13. Esto es parte de esa carta. Dice, pero ha de saber el rey que si llegan a reconstruir la ciudad y levantan nuevamente sus murallas, no pagarán más tributos, impuestos ni peajes. Y por último los reyes saldrán perdiendo. Es decir, le están diciendo al rey, sí, al emperador, que es un emperador, que tenga cuidado con los judíos, porque son un pueblo rebelde, que sí lo era, sí lo era, pero en este caso un pueblo rebelde en este caso al imperio, que no van a pagar impuestos ni nada. Si es que si los dejas construir, te va a ir muy mal, rey. Bueno, vamos un poquito más adelante. El rey ordena detener la obra. Entonces se va a detener la obra por esto. Versículo 21. Por eso, dice el rey, ordenen que se detenga el trabajo de esa gente. Esa ciudad no debe de ser reconstruida hasta una nueva orden de mi parte. No descuiden nada en este asunto, no sea que el mal siga en aumento con perjuicio para los reyes. Se leyó la copia de la carta del rey Artajerjes delante de Rehum, el secretario Simsai y de sus colegas. Estos son como los gobernadores de aquellas tierras para los persas. Apenas se terminó la lectura, salieron para Jerusalén y obligaron a los judíos por medio de la fuerza y la violencia a parar los trabajos. Así fue como se suspendieron los trabajos del templo de Dios en Jerusalén, y así se siguió hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. Bueno, entonces el templo ya no se va a construir, se va a detener unos años. ¿Por qué? Porque los samaritanos, qué importante esto, los samaritanos, como decimos por acá, metieron su cuchara. ¿Sí? Se ofendieron, se hicieron los ofendidos y fueron y metieron cizaña allá con el rey. Bueno, vamos al capítulo 5. Versículo 1. Los profetas Ageo y Zacarías, dos profetas de esta época, por si alguien lo quería saber. Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, profetizaron para los judíos de Judá y de Jerusalén en nombre del Dios de Israel que estaba con ellos. Entonces Zorobabel, hijo de Sealtiel, y Josué, hijo de Shodasac, se decidieron a reiniciar la construcción del templo de Dios en Jerusalén. Los profetas de Dios estaban con ellos y los apoyaban. Fueron a verlos Tatenai, gobernador de la provincia al otro lado del río Éufrates. En algunas Biblias dirá Transeufratina, después, más allá del Éufrates. Setar, Boznai y sus colegas. Les preguntaron, ¿quién les dio permiso para reconstruir ese templo y poner esos tijerales? Dennos los nombres de los que trabajan en esa obra. Pero Dios cuidaba de los ancianos de Judá, pues mientras enviaba un informe a Darío y se aguardaba su respuesta, no se les obligó a suspender el trabajo. Estamos con un nuevo emperador y ellos aprovechan eso para reiniciar labores. Ahora es el rey Darío. Los gobernadores les dicen, danos los nombres de todos los que están construyendo. ¿Sí? Se los dan y se van. No les dicen, paren de construir. No, se van. Recordemos que estos tiempos no son tiempos de internet, evidentemente. Para que una noticia llegara, y más en un imperio tan grande como el persa, podían tardar meses. Entonces ellos van a construir por meses o por años sin que se enteren de cuál fue la respuesta. Seguimos leyendo, versículo 6. Esta es la copia de la carta que escribieron al rey Darío, Tatenai, gobernador de la provincia más allá del río Éufrates, Setar, Boznai, sus colegas y los responsables de la provincia. Vamos a subir esto. Salud, rey Darío. Ha de saber el rey que fuimos a la provincia de Judá, al templo del gran Dios. Se lo construye con piedras talladas y con un armazón de madera puesta sobre el muro.
La obra se hace cuidadosamente y va avanzando bien, merced a su trabajo. Interrogamos a los ancianos y les planteamos esta pregunta: ¿quién los autorizó a reedificar ese templo y a restaurar ese santuario? Les pedimos también su nombre y anotamos por escrito los nombres de los responsables para comunicártelos. Esta fue la respuesta que nos dieron, y fíjense qué bonita respuesta. Nosotros somos los servidores del Dios del cielo. Fíjense cómo inicia la respuesta. Pudieron iniciar de muchas maneras, pero inician diciendo: somos servidores de Dios, no del emperador, sino del Dios del cielo y de la tierra, dice, y reconstruimos el templo que fue edificado hace muchos años. Un gran rey de Israel lo edificó y terminó. Están hablando de Salomón. Pero como nuestros padres provocaron la cólera del Dios del cielo, éste los dejó caer en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, el caldeo. Demolió este templo y se llevó al pueblo desterrado a Babilonia. Sin embargo, en el primer año del reinado de Ciro, rey de Babilonia, éste dio su autorización para reconstruir este templo de Dios. Aquí hago un paréntesis porque, si se fijaron, he estado subrayando cada vez que se habla de Ciro. Allá decía, 3 veces decía Ciro, rey de Persia. Aquí le cambian un poquito, algo que honestamente desconozco el porqué. Ciro, rey de Babilonia. Tal vez porque Ciro se estableció un tiempo en Babilonia, pero en realidad es rey de toda Persia. Vamos a ver al final un mapa, el tamaño de Babilonia, del imperio babilonio, comparado con el tamaño del imperio persa, que es enorme. El imperio persa es increíblemente grande, es de los más grandes imperios que ha existido. Bueno, vamos al siguiente capítulo. Vamos a ver qué pasa, qué va a pasar con Darío, el rey, el nuevo rey, por cierto. Llaman varios reyes. Versículo 1. Entonces el rey Darío ordenó que se hicieran las averiguaciones en la sala de los tesoros, donde se conservaban los archivos de Babilonia, en la ciudad fortificada de Ecbataná, en la provincia de los Medos. Se descubrió un rollo en el que estaba escrito esto: el primer año del rey de Ciro, el rey Ciro dio esta orden con respecto al templo de Dios en Jerusalén. El templo será reconstruido y será un lugar para ofrecer sacrificios. Se pondrán sus cimientos, su altura será de 30 metros y su ancho de 30 metros. Habrá 3 bases de piedra por una de madera. Los gastos, esto es muy importante, serán costeados por el palacio real. No solo les permiten construir, sino que el mismo rey va a costear, va a pagar los gastos. Esto es muy, muy importante. Si no, ellos no tendrían en realidad cómo pagar todo esto. Los objetos de oro y de plata del templo de Dios que fueron arrebatados por Nabucodonosor y traídos a Babilonia serán devueltos. Serán depositados en la casa de Dios, y cada uno de ellos recuperará su lugar en el templo de Jerusalén. Fíjense cómo Dios mueve los hilos de la historia. Estos imperios, estos emperadores existieron. Y hay pruebas de todo esto, evidentemente. Pues Dios ha sido capaz de mover a estos hombres de muchísimo poder. Y otros más que vamos a seguir viendo. De alguna manera Dios se las arregla para moverle su corazón y obrar lo que Él quiere. A veces uno ve gobernantes totalmente inicuos, malvados, que de repente hacen algo que dices, esto es algo bueno, ¿por qué lo hizo? No es algo que salga de Él, es algo que sale de Dios. Aunque sea el más malvado de los gobernantes, algo bueno puede sacar Dios de él. Y perdón por el ejemplo, ¿no? Pero lo vemos con el presidente de Estados Unidos, que no es la persona más buena del mundo, por el contrario, Y sin embargo, el hombre es pro vida. Algo que dices, ¿cómo puede salir de un corazón así el ser pro vida, el defender la vida desde la concepción? Tal vez porque, no sé, movimientos políticos, etc. Puede uno meterse todo eso en la cabeza, pero al final de cuentas es porque Dios tiene la capacidad de mover el corazón hasta de los más terribles seres.
Bueno, pero no me meto en política porque no sé mucho de eso. Así es que le seguimos. ¿Dónde voy? 6. Tú, Tatenai, gobernador de la provincia que estás más allá del Éufrates o Transeufratina, como también Setar Bosnai y los demás, sus colegas y los jefes de la provincia, retírense de ahí. Es decir, dales el dinero, déjalos trabajar. Quítate de ahí, déjalos en paz. Te quedas así como que, wow, ¿no? El gobernador de Judá y los ancianos de los judíos reconstruirán el templo de Dios en el mismo lugar. Déjenlos trabajar. 6.8. Estas son mis órdenes para esa reconstrucción del templo de Dios que hacen los ancianos de los judíos. Ustedes cubrirán los gastos de esos hombres escrupulosa y regularmente con la parte de los impuestos de la provincia que deben al tesoro. Es decir, lo que le íbamos a sacar a esa tierra de impuestos, se los dan a ellos para que construyan el templo. Proporcionarán cada día sin falta, según lo indican los sacerdotes de Jerusalén, todo lo que sea necesario para los holocaustos que se ofrecen al Dios del cielo: novillos, carneros, corderos, trigo, sal, vino y aceite. Ellos ofrecerán sacrificios de agradable olor al Dios del cielo y orarán por la vida del rey y de sus hijos. Palabra de Dios. Vemos pues cómo Dios tiene esa capacidad que pareciera increíble de mover el corazón de un gobernante terrible. De muchos en este caso, ya van varios, que nos hemos topado atrás y vamos a ver todavía hacia adelante. Versículo 13. Tatenai, gobernador de la provincia de más allá del Éufrates, Setar Bosnai y sus colegas hicieron exactamente lo que el rey Darío había ordenado. Los ancianos de los judíos prosiguieron la reconstrucción y la obra avanzó rápidamente. Ahora fue rápidamente. Gracias al profeta Ageo y a Zacarías, hijo de Idó. Lo edificaron y lo terminaron conforme a las órdenes del Dios de Israel y a las de Ciro y Darío. Estos reyes que no son lo mejor, y sin embargo Dios los mueve. Versículo 15. El templo de Dios fue terminado el tercer día del mes de Adar, en el 6º año del reinado de Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y los demás desterrados hicieron una gran fiesta para la consagración del templo, también llamada la dedicación del templo. 17. Trajeron para la consagración del templo 100 toros, 200 carneros, 400 corderos. Ofrecieron 12 chivos como sacrificio por el pecado, en nombre de todo el pueblo, según el número de las tribus de Israel. Dispusieron a los sacerdotes según sus grupos y a los levitas según sus clases, para asegurar el servicio de Dios en Jerusalén, tal como está escrito en el libro de Moisés. Y todo esto, como decimos por acá, a costillas del gobierno o del rey persa. ¿Sí? En su momento tuvieron a Salomón, que tenía muchísimo dinero. En este momento ellos no tienen nada de dinero y Dios les acerca al rey persa para que él pague todos los gastos del templo. Versículo 19. Los que habían sido desterrados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes. Todos los levitas se habían purificado, estaban puros e inmolaron la Pascua para todos los desterrados, para sus hermanos sacerdotes y para ellos mismos. Los israelitas que habían vuelto desde del destierro comieron la Pascua, y junto con ellos todos los que habían renunciado a las prácticas impuras de los paganos del país, para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con alegría durante 7 días la fiesta de los panes sin levadura, porque Yahvé los había colmado de alegría, pues había tornado favorable para ellos el corazón del rey de Asiria. Y aquí le cambia, ahora es el rey de Asiria, ya no es el rey de Babilonio, ya no es el rey de Persia, ahora es el rey de Asiria. Esto también porque Darío va a vivir un tiempo en Asiria, hasta donde yo recuerdo. Pero en realidad es el rey de toda Persia. Bueno,
quien había venido en su ayuda para reconstruir el templo de Dios, del Dios de Israel. Este es un ejemplo clarísimo de cómo Dios puede tornar un corazón malvado y en ese mismo corazón malvado que salga algo bondadoso. Cortar, como decimos a veces, cortar una flor de su jardín, de ese terrible jardín. Bueno, también salen flores ahí de vez en cuando. Y si no es por estos gobernantes, que no eran tan malos como los babilonios, eso también hay que decirlo, no eran tan terribles, ni tan, perdón por la expresión, tan puercos como los babilonios, que los mismos judíos tenían a los babilonios como lo peor, entre lo peor, entre lo peor. Bueno, pues estos reyes de Persia van a costear todos estos gastos y el templo se va a hacer. De hecho, muy rápidamente. Vamos a ver, capítulo 7. Aquí pasa algo interesante. Bueno, lo empiezo a leer y por ahí se los voy explicando. Dice el versículo 1. Después de todo esto, bajo el reinado de Artajerjes, es como si nos regresáramos tantito en la historia. ¿Sí? Artajerjes ya murió en el capítulo 6, pero aquí como que nos regresamos hacia el reinado de Artajerjes, ¿sí? De Darío nos vamos atrás, llegamos a Artajerjes y se nos va a contar otra historia, que es parte de esta historia de la salvación. Después de todo esto, bajo el reinado de Artajerjes, rey de Persia, arribó procedente de Babilonia Esdras, hijo de Seraías. Esdras va a encabezar la segunda gran oleada de gente que regresa a Jerusalén. Entonces, Esdras, hijo de Seraías. Luego vienen muchos de sus nombres. Termina como descendiente de Aarón. Esto es importante. ¿Qué me está diciendo? Que es un sacerdote. Esdras es un sacerdote. Era un escriba muy instruido en la ley que Yahvé, Dios de Israel, había ordenado por medio de Moisés. Como Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que le pedía. Otra vez, un rey, en este caso es Artajerjes, le va a conceder a este hombre todo lo que él quiera. Lo vimos ya con Daniel, lo vimos también con Tobit, lo vimos con José el Soñador, que dice, porque Dios estaba con él, el rey, ahora sí que le daba todo lo que quería. Pero ¿por qué decía que Dios estaba con ellos? Porque era gente que obedecía las órdenes de Dios. ¿Sí? Bueno. Luego uno se queja, ¿y por qué a mí no me pasa eso que yo quiero? ¿Por qué a mí no me ayudan en esto? Porque tal vez tú no cumples las órdenes de Dios. Sí, tal vez Dios, como dice, contrario a como dice aquí, tal vez Dios no está contigo. Pero bueno, esa es otra historia. Dice el versículo 7. Llegaron a Jerusalén el 7º año del rey Artajerjes, israelitas, sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes. La segunda gran oleada. Esdras llegó a Jerusalén el 5º mes del 7º año del rey. Había iniciado su salida de Babilonia el día 1 del primer mes. Y llegó a Jerusalén el día 1 del 5º mes con la ayuda de Dios. Fíjense, dice que salió el día 1 del primer mes. Vamos a subrayarlo. Y llegó el día 1 del 5º mes. Es decir, se tardó 4 meses en ir de Babilonia hasta Jerusalén. O sea que el terreno era muy muy amplio, no había carros, no había aviones, no había nada, entonces era muy muy lento. Versículo 10. Pues efectivamente se había dedicado, y esto es muy importante, se había dedicado con todo su corazón al estudio de la ley de Yahvé. Estaba escuchando al padre Luis Torres, dio una cita que no la recordé lamentablemente, donde hablaba de San Pablo, que se dedicaba con todo el corazón al estudio de la palabra y a enseñar a los judíos en las sinagogas. Lo dio hace como 2 semanas. No recordé esa cita lamentablemente. Me acordé cuando vi esto. Dice, pues efectivamente se había dedicado con todo su corazón al estudio, número 1, al estudio de la ley de Yahvé. Número 2, a ponerla en práctica.
¿De qué te sirve aprender tanto si no lo pones en práctica? Y número 3, esto también es muy importante, y a enseñarle a Israel las leyes y las costumbres. Qué importante es esto. Tal vez tú hoy estás en la etapa de la preparación del estudio, perfecto, extraordinario, y al mismo tiempo, porque esto sí es al mismo tiempo, deberías estar en la etapa de ponerla en práctica. Todo eso que vas aprendiendo del Señor tu Dios, ponerlo en práctica. Pero viene una tercera etapa, que es la que muchos ya olvidan, que no cumplen siquiera en su familia. Es la de enseñar al pueblo, enseñar todo eso que tú has aprendido, ayudarles a ellos a ser mejores personas, a ser luz en medio de las tinieblas en las que estamos viviendo. Eso es algo que lamentablemente hoy en día y en estas últimas décadas no se ha hecho. Ha habido mucha gente que estudia la palabra de Dios. Tal vez ha habido gente que la pone en práctica, pero casi no hay personas que enseñen a sus hermanos la palabra de Dios. Ojalá y tú seas de esos de los que ahorita se está preparando porque muy pronto el Señor les va a dar una misión. Ojalá y tú seas de esos que ya tienen una misión de ir a enseñar a los demás. Como padre de familia, como catequista, como predicador, como maestro, como sacerdote, tal vez. Ojalá y no te quedes cojo de una de estas 3 etapas que debe de tener todo cristiano. Bueno, seguimos. 11. Esta es una copia de la carta que el rey Artajerjes dio a Esdras, el sacerdote escriba. Es decir, es sacerdote y es conocedor de las leyes de Dios. Un escriba instruido en las palabras y en las leyes que Yahvé había dado a Israel. Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras, el sacerdote escriba de la ley de Dios del cielo. Déjenme hago una pausa para tomar tantita agua porque ya se me secó la boca. Bueno, ya somos 75 personas. Yo decía, bueno, con que lleguen 50 ya la hicimos, gracias a Dios. Y bueno, ahí Mercedes Rodríguez, gracias por el superchat. Dios te bendiga y te pague. Déjenme. Bueno, continúo. Ahorita vemos los comentarios. Vuelvo a leer desde el 12. Artajerjes, el rey de reyes, a Esdras, el sacerdote escriba de la ley del Dios del cielo. Esta es la orden que doy a todos los hombres sacerdotes y levitas del pueblo de Israel, que viven en mi reino, que quieren volver a Jerusalén. Pueden partir contigo. El rey y sus 7 consejeros te envían para que inspecciones Judá y Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que llevas en tus manos. Tú llevarás el oro y la plata que el rey y sus consejeros ofrecen con mucho agrado al Dios de Israel que mora en Jerusalén. Tú llevarás todo el oro y la plata que recolectes en la provincia de Babilonia y las ofrendas que el pueblo y los sacerdotes ofrezcan generosamente para el templo de su Dios en Jerusalén. Entonces esta es la carta donde otra vez nos damos cuenta de que el pueblo de Israel sale con mucho dinero. No sé por qué tiene esto Dios, que cuando los saca de un exilio, del exilio, los regresa con mucho dinero, con recursos para que se sostengan por un buen tiempo. Bueno, pues ellos también van a salir con mucho dinero. Vámonos hasta el versículo 23. Dice, se ejecutará escrupulosamente cualquier orden del Dios del cielo con respecto a su casa, para que no desate su cólera contra el reino del rey y sus hijos. Esto es lo que está diciendo Artajerjes, rey de Persia. Sí, incluso más adelante va a decir, o más atrás, ya no me acuerdo. Dice, y si alguien no obedece, pues le cortan la cabeza, o lo multan, o lo meten a la cárcel, o lo exilian, algo así. Son varias opciones que tiene, ¿no? El que no obedezca. Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí está, de hecho. Si alguien no cumple la ley de tu Dios, déjenlo subrayo para que lo distingan. Si alguien no cumple la ley de tu Dios y la ley del rey, será acusado ante la justicia y condenado a multa, a prisión, a exilio o a la muerte.
Bueno, vamos al capítulo 8. Ya vamos a terminar, porque este también es una listotototota. Bueno, vamos a ver nada más esta partecita. Dice, estos son los jefes de familia con su respectiva genealogía que partieron conmigo de Babilonia bajo el reinado del rey Artajerjes. Esto lo escribe Esdras y da la lista de toda la gente que se va. Vamos al capítulo 9. Versículo 1. Después de eso se me acercaron los jefes diciéndome, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de... no, creo que iba a leer al final del 8. Déjenme regreso. Creo que iba a leer algo aquí al final del 8. Pues no. No. Vámonos otra vez al 9, pues. Versículo 1. Después de eso se me acercaron los jefes diciéndome, el pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de todos esos pueblos cananeos, hititas, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios o amorreos, cuyas prácticas son abominables. Vamos a ver cómo es que no se han separado. Versículo 2. Han tomado a sus hijas para ellos y para sus hijos, y la raza santa se ha mezclado con los pueblos del país. Los jefes y los responsables han sido los primeros en pecar de ese modo. ¿Se acuerdan que hay un mandamiento de Dios? Ya lo hemos repetido varias veces. Decía, no te mezcles con la gente de aquel lugar, porque los van a hacer volver a sus propios dioses. El ejemplo clarísimo en este momento es el rey Salomón. Toma mujeres no solo entre las israelitas, sino entre todos los pueblos de alrededor y le ennegrecen, le entenebrecen su corazón. Y al final el hombre anciano tiene muchísimas mujeres y pone templos a todos los dioses por todos lados. Eso es lo que Dios quería evitar. ¿Y qué pasa? Que ahora que ellos ya son libres, se regresan, pues otra vez toman mujeres de entre estas mujeres que viven en esta tierra, que no son del pueblo de Dios. Dice, los jefes y los responsables han sido los primeros en pecar de ese modo, porque es un pecado. Al oír esto, está hablando Esdras, al oír eso rasgué mi túnica y mi manto, me arranqué los cabellos y la barba, muy conmovido me fui a sentar. Ya está en Jerusalén. Entonces todos los que temían la palabra de Dios de Israel con respecto a ese pecado de los desterrados, se juntaron a mi alrededor y yo seguí allí muy conmovido hasta la ofrenda de la tarde. En el momento de la ofrenda de la tarde salí de mi abatimiento y con la túnica y el manto rasgados me puse de rodillas, extendí las manos hacia Yahvé mi Dios y le dije, y voy a leer solo al principio de su oración, que es una oración larga. Estoy muy avergonzado y confundido que no me atrevo a levantar mi cara hacia ti, Dios mío. Nuestras faltas se han acumulado de tal forma que han sobrepasado nuestras cabezas y nuestro pecado ha subido hasta el cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta ahora no hemos dejado de pecar. Es decir, Esdras pensaba que ya con lo del exilio y todo esto, ya el corazón del pueblo había cambiado. Y sí cambió. Hay que decirlo, sí cambió. Pero seguía esta concupiscencia, esta debilidad de la carne que sigue en nuestros días. Desde los tiempos de nuestros padres hasta ahora no hemos dejado de pecar delante de ti, y por culpa de nuestras faltas, nosotros, nuestros reyes, nuestros sacerdotes, fuimos entregados a los reyes de las naciones paganas, condenados a la espada, al cautiverio y al pillaje, y aún hoy llevamos la vergüenza en nuestro rostro. Y él se va a estar quejando con Dios por este pecado y por todos los pecados del pueblo, porque nuevamente el pueblo se deja llevar por sus sentimientos y hace lo que no es correcto a Dios. Versículo 13. Nos han ocurrido muchas desgracias, sigue este hombre hablando, debido a nuestras prácticas malvadas y a nuestro gran pecado. Tú, sin embargo, Dios nuestro, no te has fijado más que un poco de nuestras faltas y nos has dejado a los sobrevivientes que están aquí. Vamos una vez más a violar tus mandamientos y a unirnos en matrimonio con esos abominables. Ciertamente que tú te enojarás con nosotros y nos destruirás de tal forma que no quede ni un resto ni sobrevivientes. Yahvé Dios de Israel, es un hecho que eres justo,
pues nos has dejado un resto, un pequeño resto, unos sobrevivientes. Aquí estamos pues ante ti con nuestro pecado, pero ¿cómo permanecer así en tu presencia? ¿Se acuerdan esta máxima de que aquel que ve a Dios, está frente a Dios y tiene pecado, muere instantáneamente? Por eso dice Esdras, ¿cómo permanecer así? Es decir, en pecado ante tu presencia. Imposible. Como dice, creo que es el Apocalipsis o es el apóstol San Juan en alguna de sus cartas, que nada manchado puede entrar en el cielo. ¿Sí? Versículo 1, capítulo 10. Esdras hacía esta orden y esta confesión entre sollozos y postrado delante del templo de Dios, mientras una gran multitud de israelitas, hombres, mujeres y niños se congregaban alrededor de él. El pueblo también sollozaba a gritos. Secanías, hijo de Jaquiel, uno de los hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: si bien traicionamos a nuestro Dios tomando mujeres extranjeras de entre los pueblos del país, todavía hay esperanza para Israel. Vamos a comprometernos solemnemente ante nuestro Dios a mandar de vuelta a todas nuestras mujeres extranjeras y a los hijos que nacieron de ellas. De esa manera obedeceremos los consejos de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios. Sí, vamos a actuar según la ley. Se comprometen a actuar según la ley de Dios. Y más o menos lo van a hacer. Más o menos lo van a hacer. Vamos al final. 44. Dice así. Todos estos se habían casado con mujeres extranjeras y los mandaron de vuelta junto con sus hijos. Las mandaron, dice, de vuelta junto con sus hijos. Son todos estos, muchos de los cuales, por cierto, o sea que no es toda la gente, en realidad eran pocos. Ya vistos así son muchos, sí, pero comparado con la gran masa, pues no eran tantos. Pero bueno, ya no me lío más. Vamos a los temas, vamos a leer comentarios, y ahorita regresamos con los temas finales. Vamos a la cámara principal. Bueno, como les decía hace rato, hoy YouTube parece que no mandó la notificación. No pasa nada, no hay problema, ya somos 77 personas, bendito sea el Señor. Y gracias por acompañarme, por estar ahí al pie del cañón, ¿sí? A pesar de todo. Bueno, voy a leer algunos comentarios, por aquí los tengo también un poquito más grandes. Hoy son poquitos, así es que yo creo que no voy a tardar tanto tiempo en eso. ¿Dónde me quedé? Claudia Melchor, ya la leímos. Dolores Hernández, buenos días, hermano Francisco. Buenos días, Dolores. Luis Bonilla, ¿seré la cosa mala yo que Dios usa para llevar a mi esposa al cielo? No sé cuál es tu situación. Espero que seas una cosa buena que Dios utiliza para llevar a tu familia al cielo, a tu esposa. Celia Godínez, hola, buenos días, hermano Francisco. No me llegó la notificación, ¿estás en vivo? Sí, estoy en vivo. No le llegó casi a nadie. Ayer también subí un video, te los recomiendo, véanlo, del santuario del Cristo de las Noas, que fui a visitar también ayer, muy tempranito. De hecho no iba a transmitir hoy porque me cansé mucho, porque está muy muy alto, entonces me cansé demasiado. Pero dije, no, vamos a continuar porque esto tiene que seguir. Te los recomiendo, véanlo, pero YouTube no mandó notificación, entonces llegaron nada más unas cuantas personitas. Hoy en la mañana el Rosario también llegó poca gente, entonces ya me la solía así de que no iba a llevar notificación. Y efectivamente cuando voy a empezar el directo me doy cuenta de que prácticamente no había comentarios cuando habitualmente hay muchos comentarios ya. Entonces dije, bueno, no va a haber notificación. Y no hubo. ¿Por qué? No lo sé, honestamente no lo sé. Angie R, buenos días, ya llegué, bendecido día a todos. Buenos días, Angie, llegaste más o menos temprano, ahora sí. Norma Ortega, buenos días. Oscar Elvis, hola hermano Francisco, ya llegué a escucharlo. Pilar Guillén, hola, buenos días a todos. Hola, buenos días. Dora Uribe, buenos días hermano Francisco, gracias por sus clases, me encanta, es la segunda vez que lo escucho. He aprendido bastante con sus videos. Dios los siga bendiciendo, saludos desde Texas. Pues te recomiendo, Dora, que veas todo el curso, muy bonito. Bueno, digo yo qué puedo decir.
De hecho, aquí en la descripción del video encuentran un enlace a la lista de reproducción que tienen las 35 videos ya de la historia de la salvación. Bueno, ¿dónde voy? Vamos con Nidia Argüello. Bendecido día para todos vosotros. Bendecido día también para ti, Nidia. Miss Catolicismo, ya casi llego a casa para tener buena señal. Qué bueno, Miss, para que te unas con nosotros. Angie R. Miss, bendecido día. Miss, dice JG. Jonathan dice, el nuevo canal, la Biblia es católica. Bueno, les invito a los que no se han suscrito, que se suscriban al nuevo canal. Estamos muy activos ya en ese nuevo canal, demasiado. De hecho, creo que me estoy pasando en lo activo, por eso ando muy atareado. Tanto que ya pienso tomar unas vacaciones porque sí ando muy cansado. Pero no, suscríbanse por favor. Hay varias series ahí activas. Casi diario estamos subiendo videos de Sagrada Escritura. Tenemos varias series abiertas que vamos a seguir actualizando. Ojalá y hoy subamos el nuevo de las meditaciones del Evangelio de San Juan. Ojalá sea hoy. Bueno. Y suscríbanse. Ahí les deja el Jonathan, mi sobrino, que es el moderador, el enlace para que se suscriba. Somos casi 4,000 personas. Ojalá este mismo mes lleguemos a las 4,000 personas. Por cierto, el antier ya había publicado un video ahí, y sin embargo por la noche hice una prueba. No sé si, yo creo que muchos ni se enteraron de que el miércoles por la... ¿Fue el miércoles? No, ya es miércoles. ¿El lunes? ¿Fue el lunes? Bueno, a ver si alguien sabe si fue el lunes, fue antier. Hice una transmisión por ese canal. Hice una transmisión que tiene que ver con una novedad que estoy, por cierto, ya aprovechando en este canal también. Resulta que yo les había comentado que la empresa que me daba mi servicio de internet aquí en mi casa, no la del teléfono celular, no, sino la de mi casa, se había puesto en contacto conmigo para decirme que pues resulta que ya no van a dar servicio en esta ciudad. Entonces me iba a quedar a finales de agosto, me quedo sin internet y sin teléfono. Entonces, pues nos dimos a la tarea de buscar otra opción. La primera fue Telmex, que muchos de México la conocen. Bueno, pues resulta que por quinta vez, no sé qué les pasa a esa gente, me dijeron que sí, pero a la hora me dijeron que no. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, entonces me fui a otra opción, que es con Telcel. Y aquí estoy haciendo comerciales que no quiero, pero bueno, otra opción, que es un internet limitado, pero 5 veces mayor al que tengo en el celular. Y resulta que el lunes transmití a ver si funcionaba, a ver si no había altibajos en la señal, a ver si no se cortaba. Dije, voy a transmitir 15 minutos y transmití 1 hora y no hubo cortes. Ahí estaba la gente muy tranquila, no falló nada. Ahorita, desde que me conecté, estoy con esa nueva señal. No ha habido cortes, no ha habido fallas, no se ha perdido nada. ¿Esto por qué lo digo? Porque a partir de ya pienso conectarme más seguido. Sí, aunque también pienso tomar unas vacaciones, pero pienso conectarme más seguido, hacer transmisiones más seguido. Alguien me dijo, ¿por qué no haces transmisiones diario? No, tanto así no. De hecho, se hacen transmisiones diarios por la cornilla y el rosario, pero ella se refería a la Biblia. Tanto así ya no, porque sí sería muchísimo. Pero sí quiero ya transmitir más seguido, conectarme. Y uno de las ideas que tengo es transmitir en ese nuevo canal apologética. Por lo menos 2 o 3 veces por semana conectarme y hablar de apologética. No sé si con un día específico o random, así como el Padre Toro, ¿no? A veces cuando puedo, pues me conecto. Tengo chance, pues me conecto, ¿sí? Pero bueno, vamos a aprovechar este nuevo internet, este nuevo servicio. Gracias a todos ustedes, que yo sé que muchos oraron. Y gracias a que Dios hizo que la compañía que tenía, ahora sí que me cortara, me dejara sin internet. Bueno, pues hemos conseguido este nuevo servicio que ahora sí nos abre las puertas para transmitir más regularmente y con más tranquilidad, porque para mí era algunos llegaron a verlo, era un trauma tremendo eso de transmitir y que se te fuera la señal una y otra vez, o que YouTube te cortara el video en 2 videos, que nos pasó mucho. Esperemos en Dios que siga así estable la señal nueva,
para estar transmitiendo más seguido. Bueno, después de ese rollo, vamos a seguir. Vamos donde con Miss. Miss, en la calle no tengo buena señal. Jonathan, dejen su like, gracias. Sí, dejen su like, ahora que somos poquitos, dejen su like por favor, a ver si YouTube recomienda este video a mucha gente. Bueno, vamos con Elvia Aldecoa. Perdón, Mercedes, otra vez, gracias de todo corazón. Dios te bendiga por esa donación. Que no es una donación, YouTube no quiere que le digamos donación, es un super chat. Pero bueno, todos gracias de todo corazón. Mercedes Rodríguez, hola Francisco, gracias por educarnos en nuestra fe. Gracias a ti, Mercedes. JG68 y pon sus manitas en oración. Gina Mendoza, hola Gina, por las necesidades de todos los que están aquí y por lo que cada uno trae en su corazón. Sí, cada uno traemos en nuestro corazón diversas cosas, ¿no? Sigo leyendo. Miss Catolicismo, Dios pague al dador alegre. Claro que sí, Dios lo bendiga, Miss. Y a ti también, Miss, por cierto. JG68, amén. ¿Dónde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre? Ahí estoy yo. Pues ya somos, bueno, éramos 70, ya bajó tantito. Ahorita sube otra vez. Claudia Melchor, ahorita seguimos con temas finales, no se me vayan. Totalmente de acuerdo. Hay que poner en práctica las escrituras, si no, ¿qué caso tiene solo tener el conocimiento? De nada sirve. Incluso al que más se le da, más se le exige. O sea, tener el conocimiento y no llevarlo a la práctica es peor. Bueno. Esperanza Giraldo, muy interesante. No es cierto. Voy con Leticia Zamora. Hola, buenas tardes, bendiciones y gracias por compartir la lectura de la Biblia. Esperanza Giraldo, muy interesante, gracias, muy atenta, bendiciones y gracias. Elvia Aldecoa, me gusta cómo compartes la palabra de Dios. Igual lees con humildad, dándole su lugar al Altísimo. Pues esperemos que sí, esperemos que así sea. Elvia Aldecoa, amén Gina, Miss. Y en nuestro tiempo, ahora mismo, es no ir a la secta protestante. Ahora que veamos apologética, vamos a hablar mucho de eso, del peligro de estar con los protestantes, de escuchar predicaciones protestantes, de escuchar música protestante. Cuidado con eso, ¿no? De recibir incluso, vamos a ponerlo entre comillas, oraciones protestantes. Pero bueno, ya lo iremos viendo poco a poco eso. Dios nos ayude. Lore Bravo, es la primera vez que lo escucho. Me encantó la forma en que nos explica el hermano y cómo comenta. Tenemos que ponerlo en práctica y ahí es donde fallo. Sí, hay que estudiar mucho, hay que practicarlo, pero también no se les olvide, que esto se nos olvida, hay que enseñarlo, hay que llevarlo a los demás. Angie R., mi familia estuvo conmigo de visita más de 1 mes y medio y solo logré que nos acompañaran a misa y a rezar el rosario unas 3-4 veces. Casi se vieron obligados. Después ya no nos acompañaba. Pues así pasa lamentablemente. Pero tú has hecho tu esfuerzo y ahora lo que sigue es oración. Oración por ellos. Rosy Juárez. Oh, hermano Francisco, el Señor le colme de bendiciones. Gracias, Rosy, a ti también. Y a tu familia. Giovanni Frías, muchas bendiciones, hermanos, muchas gracias por preocuparte por nosotros. No, gracias a ustedes que no me dejan solo. ¿Se imaginan hoy? Me hubieran dejado solo. Miss, Angie, así estamos la mayoría, pero Dios nos usa para bien de nuestra familia. Ya puse a mi familia en misa perpetua. Exactamente, hay que hacer oración, JG68, hermanitas Angie y Lore, sigámonos adelante con nuestro amor a Dios y ejemplo. Ellos nos seguirán. Sigamos de la mano de nuestro Señor. Así es, hay que ser un buen ejemplo. Hay que ser luz entre las tinieblas. Etelvina Tinoco, buenos días, siempre lo escucho, aunque no me animaba a chatear. Una oración por la familia Toledo Tinoco. Claro que sí, Etelvina, te vamos a incluir en las intenciones de oración. Y gracias por chatear, también se vale, y es bueno. JG68, vengo poco aquí, nunca me llega la notificación, aunque sí estoy suscrita. Pues ya saben, lamentablemente no siempre puedo, pero trato de estar todos los sábados a las 10 de la mañana. Hoy, como el sábado pasado no di, hoy lo estoy dando entre semana. Pero esperemos que este sábado seguir. ¿Dónde voy? Angie R.
Así es, Miss, voy a hacer eso mismo, poner a mi familia en misa perpetua. Celia Godínez, muchísimas gracias, hermano Francisco. Dios le pague por todo lo que nos enseña. No tengo con qué pagarle, pero mis oraciones por ti, pues, con eso es más que suficiente. Gracias de todo corazón a los que oran por mí, que mucha falta me hace. Angélica Zaragoza, buenos días, bendiciones. Oración por mis hijos y que hoy comienzo a la escuela para que sea un buen año escolar. Pues ojalá, hay que hacer mucha oración por los niños, porque también la escuela a veces se convierte en un lugar donde pierden la fe. Y sí, vamos a pedir por tu familia. Miss Catolicismo, ¿estás aquí, hermanita? Me encantan las clases. Clara Escamilla, hermanos desde San José, California. Saludos, Clara, Etelvina Tinoco. A mí sí me llegó hoy, estaba rezando el rosario. Mira, a alguien ya le llegó, qué bueno. M. Mactis, yo estoy en mi trabajo y gracias a Dios me permite escucharte, hermano Francisco. Nomás que no descuiden el trabajo. Pilar Guillén, soy nueva para escucharte. Está interesante todo lo que dices. Pues te recomiendo también, número uno, que te suscribas al nuevo canal. Estamos subiendo mucho de Biblia. Predicaciones, cursos, pequeños temas, casi diario. Y que veas la historia de la salvación que está en el enlace aquí debajo de este video. Es todo el curso. Mercedes Rodríguez sí lo envió. Bueno, al menos a mí sí. Bueno, ya llevamos 2. Leticia Zamora, sí. Nivel video de Cristo de las Noas, muy lindo. Y si no llegó la notificación, pero aún así me uní al rosario. Gracias a Dios le bendiga. Sí, algo está pasando, pero bueno. No es la primera vez que pasa esto, así que por eso ya no me preocupo tanto. JG68, mil gracias a Dios, espero estar acá más seguido. Bueno, vamos a dejarle ahí. Vamos a leer nomás ya Paula Ornelas. Paz y bien, hermano, paz y bien, Paula. Ahorita regresamos con Angie. Vamos a los temas finales rápidamente, déjenme tomar agua. Vamos a hablar de profecías en los temas finales. Vamos a temas finales. Lo puse por el final. Historia de la Salvación 33.9. El regreso. Historia de la Salvación 36. Y luego 9. El regreso del exilio. Iniciamos con esta etapa muy bonita, muy interesante, donde a pesar de que el pueblo está muy contento y todo, hay que también seguir, como decimos por acá, jalando la rienda, porque si no se nos pierde otra vez el pueblo. La reconstrucción del templo. Y luego vemos una imagen que me gustó mucho. Aunque no estoy muy seguro de lo que representa, porque veo como una peregrinación muy grande hacia Jerusalén y vemos allá al fondo el templo. Vemos a los sacerdotes o los levitas. Bueno, son sacerdotes porque los sacerdotes son los que se ocupan de los sacrificios. Vemos a los sacerdotes aquí sacrificando un animal. Y bueno, es así como que una combinación de los que llegan del exilio, más el templo reconstruido, más la dedicación del templo, la consagración, ¿sí? Vamos a decirlo, la primera misa, ¿sí? Bueno. Y el pueblo muy contento. Vamos a ver la profecía de Isaías sobre Ciro. El profeta Isaías profetizó al menos 100 años antes que el rey Ciro liberaría a Israel y reconstruiría el templo. Vamos a leer Isaías 44:28. Yo digo de Ciro, aquí está mi pastor, y sale para cumplir mis deseos. Él dirá por Jerusalén, que la levanten, y por el templo, que sea reconstruido. El siguiente capítulo, el 45, léanlo completo, pero yo nomás puse un pedacito. Versículo 13. Yo lo he llevado a la victoria, está hablando de Ciro, Dios hablando de Ciro. Yo lo he llevado a la victoria y le he despejado el camino. Él reconstruirá mi ciudad, traerá a su patria a mis desterrados, sin exigir rescate ni recompensa, dice Yahvé de los ejércitos. El profeta Isaías está hablando a futuro de lo que va a hacer cuando llegue un rey llamado Ciro.
No sé si Ciro escucha en algún momento estas profecías y las toma para sí y dice, estaba hablando de mí. Me imagino yo eso, ¿no? Estaba hablando de mí y voy a obedecer a Dios. Me encanta esa actitud tanto de Dios como de Ciro. Lamentablemente, y como lo vimos ahorita en la construcción del templo, hay gente que pues no está de acuerdo con esto que yo acabo de decir. Vamos a leer, dice, los que no creen en las profecías, entre ellos muchísimos teólogos, suelen decir que esta no fue una profecía, sino que otra persona en nombre de Isaías escribió luego o después de que sucedió el regreso del exilio. Es decir, una persona vio todo lo que está pasando, vio a Ciro, y después de que todo pasa, entonces sí la escribe. Hay teólogos que piensan eso, porque no les gusta eso de que como que Dios ve el futuro. O sea, queremos tener un Dios, esta es mi perspectiva, esta es mi visión, ¿sí? Ojo, aclaro. Queremos tener a un Dios que no vea más allá, ¿no?, de lo que yo veo. Pero bueno, está esa teoría y la puse ahí, ¿no? La profecía de los 70 años se cumplió. Otra profecía para los que no les gustan las profecías. Jeremías había profetizado que vivirían en cautiverio en Babilonia durante 70 años. Ya habíamos hablado algo de esto. Jeremías 25 del 11 al 12. Todo este país será saqueado y quedará reducido a un desierto. Y estas gentes servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Pero cuando se cumpla ese tiempo, castigaré al rey de Babilonia y a su nación. Por sus crímenes, castigaré al país de los caldeos, dejándolo abandonado para siempre. Palabra de Dios. Y sigue, de hecho sigue el texto, yo le pongo solo pedacitos, pues sigue el texto y habla de un imperio más grande que los babilonios y va a venir a aplastar a los babilonios, como efectivamente sucedió. Y el 70 sabemos pues que es un número muy muy bíblico, con mucho significado dentro de la Biblia. Plenitud, alianza, día de descanso. Eso es el 7. En este caso el 70 es un múltiplo de 7. Vamos a ver, la primera deportación fue en el año 605 a.C. El primer regreso fue en el 538 a.C. Se cumplieron 67 años de exilio. Entonces más o menos se cumple, digo más o menos entre comillas, porque no sabemos exactamente, se cumple la profecía de 70 años exiliados, fuera de la tierra prometida, de la tierra de Israel. Bueno, y vamos a ver un mapa muy interesante. Vemos aquí, esta parte no sé si alcanzan a ver el cursor, déjenme lo amplío un poquito más. A ver, todavía se puede más, a ver si no se me mueve. Aquí dice Jerusalén. Bueno, pues esto sería como Israel, ¿no? Más o menos. El imperio de Salomón, que le llamamos imperio, que no era tan imperio, bueno, era más o menos de este tamaño, este circulito, ¿sí? Y pues resulta que los babilonios tienen un imperio, esta parte roja es Babilonia. Es un imperio enorme que comparado con lo que era el pueblo de Israel, pues, pequeñitito, cualquier cosita. Pero luego vienen los persas, ¿sí?, que abarcan desde la India hasta Turquía. Un imperio impresionante. Y abarcan evidentemente también todo lo que es Babilonia. Y los persas son los encargados de liberar a Jerusalén. Entonces el imperio persa, como les decía hace rato, es un imperio inmenso. No recuerdo si ha sido el más grande de todos los imperios, o fue el romano, pero de que era grande, era tremendamente grande el imperio persa, que literalmente se come al imperio babilonio y que a su vez absorben también la tierra de Israel, pero luego los liberan entre comillas porque siguen dando impuestos. Otra vez también entre comillas porque resulta que esos impuestos se regresaban para el templo. Entonces era interesante, ¿no? Bueno, vamos a reducir. Otra cosa importante que quería que vieran era esto. La distancia que hay entre Babilonia y Judá. Se tardaron 4 meses, se fijaron ahorita en lo que leíamos, de llegar de este punto a este punto en Jerusalén. 4 meses. Imagínense desde Persépolis, ¿sí?, hasta
Jerusalén. Yo creo que el doble. Un año, no sé cuánto tiempo se tardarían. Bueno, vamos a continuar. Un nuevo éxodo. Dice, el regreso del exilio desde el principio fue visto por sus similitudes como un nuevo éxodo. Un salir de la esclavitud en un país extranjero para entrar en la tierra prometida. En ambos casos el pueblo de Dios salió, bueno, y vemos aquí las comparaciones, ¿no? En ambos casos, tanto en el éxodo como después del exilio, el pueblo de Dios salió de aquellos países con oro y mercancías. Ya vimos en el éxodo cuál es la cita donde lo pueden encontrar. En ambos casos, luego de la salida, hay un censo de la población. De hecho, el censo es de todo el libro de los números. Hay ofrecimientos voluntarios para la construcción del santuario en el éxodo o del templo después del exilio, en el regreso del exilio. Y se celebra la fiesta de las tiendas, que conmemora el recibimiento de la ley dada a Moisés por Dios. Y se hacía en tiendas. Entonces también después del exilio se hace la fiesta de las tiendas. Bueno, se parecen mucho pues. Esto es muy bonito. Los cantos cambian, La tristeza de los exiliados se convierte en un gozo con el regreso a Jerusalén. Vamos a leer el Salmo 137 del 1 al 6. Al borde de los canales de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los sauces que por allí se encuentran, habíamos colgado nuestras arpas. Allí los que nos habían deportado nos pedían palabras de una canción, y nuestros raptores un canto de alegría. Cántenos un canto de Sión. ¿Cómo íbamos a cantar un canto del Señor en un suelo extranjero? Si me olvido de ti, Jerusalén, que mi derecha se olvide de mí, que mi lengua se me pegue al paladar, si de ti no me acuerdo, si no considero a Jerusalén como mi máxima alegría. Lo que ellos tenían en su mente y en su corazón era regresar a Jerusalén, salir de esa tierra de Babilonia, tierra de gentiles, de paganos, y regresar a Jerusalén. Pero vamos a ver el nuevo canto, un canto distinto, el Salmo 126 del 1 al 6. Si es del 1 al 6, ya no me acuerdo. Sí, creo que sí. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, Sión es como Jerusalén, ¿sí? Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sión, nos parecía estar soñando. Nuestra boca se llenaba de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces, entre los paganos se decía, qué grandes cosas no ha hecho el Señor por ellos. Sí, y fíjense esta frase, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. A ver, ¿quién me quiere contestar? ¿Quién dice esto en el Nuevo Testamento? Claro, con un pequeño cambio. Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. ¿Sí? Que tiene mucho que ver con Jerusalén y con Sion. Bueno, rebosábamos de gozo. Haz que vuelvan, Señor, nuestros cautivos, como riachuelos en tierras áridas. Los que siembran entre lágrimas, cosecharán entre gritos de alegría. Se van llorando los que siembran la semilla. Ese dolor, esa sangre, todo ese sufrimiento es sembrar la semilla de un nuevo pueblo, de una nueva fe, sembrar la semilla de la resurrección. Se van llorando los que siembran la semilla, pero regresarán cantando, trayendo sus gavillas. Y en este caso sus gavillas no eran precisamente trigo, sus gavillas eran oro, plata, posesiones. Llegaron cargados de aquella tierra, iban llorando, pero regresaron felices a la nueva tierra. Bueno, a la tierra prometida. El profeta Ageo, vamos a ver el profeta Ageo. Dice, en este periodo Dios habla al pueblo y sus líderes por medio de profetas, especialmente por Ageo. Le surge a reconstruir el templo. Ageo 1 del 2 al 4. Fíjense muy bien esto. Aquí tienen una respuesta de Yahvé a lo que dice este pueblo. Vamos a ver qué decía el pueblo. Que todavía no ha llegado el momento de reconstruir la casa de Yahvé. El pueblo decía, pues ya llegamos a Jerusalén, pero todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo.
Ah, caray, si a eso venías, ¿qué te pasa? Dice, así como Yahvé habló por medio del... Así es como Yahvé habló por medio del profeta Ageo. Y les dijo, ¿cómo es posible que ustedes se queden en sus casas bien construidas, mientras esta casa es un montón de escombros? Mientras mi casa, la casa de Dios, es un montón de escombros y ustedes felices con sus casas bien construidas. ¿No te duele la destrucción de mi casa? Y esto no solo lo digo por ellos, lo digo por nosotros. ¿No te duele? Dirá San Francisco, o le dice Dios a San Francisco, amenaza ruina mi casa. ¿Sí? Hay ruinas en mi casa. Levanta mi casa, Francisco. Y me encanta porque se llama Francisco, ¿no? Igual que yo. A mí me dice lo mismo. O sea, no te duele que la casa de Dios, la iglesia, esté pasando por cosas tan terribles por las que está pasando hoy, principalmente la falta de fe. Y tú muy contento en tu casa, rascándote la panza, como decimos por acá, nomás, viendo la televisión. ¿No te duele que mi casa esté arruinada mientras tú feliz arreglando tu propia casa, arreglando tu cuerpo? Y mi cuerpo, que es la iglesia, se está destruyendo. Bueno, sigo leyendo. Versículo 8, nos vamos a brincar hasta el 8. Dice, vayan al monte a buscar madera, esto lo dice Dios, y reconstruyan la casa. Con eso yo seré feliz y me sentiré muy honrado a la vez, dice Yahvé. Ustedes esperaban mucho y lo que amontonaron es muy poco. Pues yo lo he soplado. Es decir, ustedes decían cuando lleguemos a Jerusalén nos va a ir muy bien, pero han recibido muy poco, porque yo se los he quitado. Yo lo he soplado para que lo pierdan. Sigo leyendo. ¿Por qué? Pregunta Yahvé. Porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para arreglar la suya. Todo mundo ocupados de su vida, de su casa, de sus cosas. Y parece que la iglesia a nadie le importa. Bueno, pues hay que se las arreglen, ¿no? Sí soy católico, pero pues a mí queda. No soy fanático, me dijo alguien alguna vez, ¿no? No eres ni fanático, ni creyente, ni nada, ni tibio, ni nada. O bueno, a lo mejor tibio. Dice, porque mi casa está en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para arreglar la suya. Ese es el pensamiento de Dios. Y yo me pregunto, ¿y no estará pensando lo mismo el día de hoy nuestro Dios? Que todos estamos corriendo para arreglar nuestras casas y que la casa pues que se caiga la casa de Dios. Bueno, por esto los cielos han retenido la lluvia y la tierra no ha dado sus frutos. Por eso ya no hay santidad. Por eso ya no hay santidad. Bueno, es un texto bonito del profeta Ageo, pero muy doloroso también. Este pueblo iba con un objetivo en mente, reconstruir la casa de Dios. Y se les olvidó, lo dejaron de lado y se dedicaron a construir su propia casa. Nosotros vinimos a esta tierra a construir la casa de Dios, que somos parte del templo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y se nos ha olvidado y nos estamos dedicando a reconstruir o a construir nuestra propia casa aquí en la tierra. Esa que se va a ir, como dice Dios, yo lo voy a soplar. Dice aquí, yo lo he soplado. Así como te llega, así se te va a ir. Pero la verdadera casa no la estás construyendo. Y viene la pregunta. ¿Te dedicas a reconstruir el templo de Dios en ruinas? ¿O solo arreglas tu casa? Mientras estás aquí, ¿a qué te has dedicado? ¿Acaso has pensado siquiera esto? ¿De que tengo que dedicarme al templo de Dios? A arreglarlo, a levantarlo, a darle fuerza, a no solo ver cómo los demás lo maltratan, lo destruyen, lo acaban una y otra vez. ¿Sí?
No venimos a esta tierra a dedicarnos a hacer grandes casas, a hacer grandes fortunas, que se las va a llevar el viento, sino a construir el templo de Dios. Vamos a meditar estos días en esta pregunta. Ojalá y el Espíritu Santo saque frutos de tu vida gracias a esto. Y el fruto principal que Dios espera de ti es la santidad. Bueno, vámonos a la cámara principal. Permítanme tomar agua, tantita. A ver, ¿dónde estoy? Ahí pregunta. Hay mucho calor. Dice Angie, amén, hay que seguir adelante en oración por la familia y la humanidad entera. Bueno, Blogger Angelópolis, hola Blogger, saludos hermano Paco, es un placer saludarle, muy bonito el santuario de Cristo de Torreón, somos pocos hoy, pero muchas bendiciones en este momento para todos nosotros, amén. Sí, somos poquitos, pero no importa, al rato la gente lo puede ver. Tal vez porque el tema de hoy, al menos en mi perspectiva, era muy importante. Entonces, a veces el diablo como que no da chance, no da chance. Hoy el tema era fuerte, la pregunta final también, creo yo, no sé ustedes, pero creo que es muy fuerte porque poca gente se ha hecho esa pregunta. Bueno, y el otro pues está en todo, ¿eh? Rosy Juárez, no me pierdo el rosario en la mañana. Qué bueno, Rosy, nunca lo quites. Ni lo cambies de horario, por favor. Alguien me dijo, Rosy, ahora que me lo comentas, que por favor lo cambiara a las 3 de la mañana. No. Bueno, unas horas me dijo. Y yo le comentaba, es que si lo cambio unas horas antes, como me pedía ella, tendría que levantarme a las 3 de la mañana. Y pues no, o sea, es imposible. Por eso no, creo que no lo voy a cambiar, a menos de que cambie el horario en México, que es cuando sí lo cambio. Pero espero no hacerlo. Y gracias por acompañarnos los domingos. Digo, todos los días. Dices, ¿no? Todos los días en el rosario. Yo doy testimonio de lo poderosas que son las misas perpetuas. Un satánico se convirtió y se fue al seminario. Yo no conozco ese testimonio. Ojalá y me lo compartas por ahí. Dora Uribe, sí. Ya los vi todos, pero le decía que es la segunda vez que lo veo en vivo. Ah, ya entendí. O sea, que sí habías visto los videos, pero no has visto los directos. Ah, qué bueno. Qué bueno que hoy estás con nosotros. Hoy que hacía más falta, porque hay poca gente. Gracias a Dios. Angie R. No, JG68 Angie. Amén, así sea. Mercedes Rodríguez. No sé cómo es eso, pero al menos a mí sí me llegan las notificaciones. Ya un día las explicamos, ¿no? Porque a veces llegan, a veces no. Pero también es cierto que hay días en los que prácticamente no le llegan a nadie. Y parece ser que hoy es uno de esos días. Blogger, ¿cuánto el bien es más universal, es más divino? Ejercicios espirituales 1545, San Ignacio de Loyola. ¿Cuánto el bien es más universal, es más divino? Ha de ser una frase de San Ignacio. José Luis Ramos, mucha suerte con la conexión. Pues sí, ojalá Dios nos bendiga con ella. Elvira Aldecoa, recuerda Francisco que el Señor cierra una puerta para abrir otra mejor. Parece que así fue. Dani Sade, por cierto, Daniel, mi sobrino, me acompañó y andaba en el cerro conmigo grabándome. Ahora que fuimos al Cristo de las Noas. Rosy Juárez, gracias por su saludo, hermano. Rosy Juárez, hermano Francisco, ¿de dónde transmite? Transmito desde Torreón, Coahuila, México, al norte de México. Saludos desde León, dice Rosy. León, Guanajuato, México. Hermano, está en el chat. Está el chat en el modo lento. No sé, honestamente, y ahorita lamentablemente no le puedo mover. Blanca Guzmán, luego lo checo. Sí, luego lo checo. Que tampoco conviene que esté libre, porque luego llega gente que empieza a spamear y a meter muchas cosas que no, y no me da chance de borrarlos o de quitarlos. Pero sí le pongo 10, 15 segundos o 20 por ahí. ¿Dónde voy? Blanca Guzmán, buenos días, hermano Francisco. ¿Pueden hacer oración por mi hijo? Necesita conversión.
Ayúdenme por favor y que Dios le llene bendiciones a todos. Claro que sí, Blanca Guzmán, vamos a orar por tu hijo para que se convierta al Señor. Eric Bautista, muy buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Qué bien es escuchar estas palabras de vida eterna. Gracias, hermano Francisco, Dios le bendiga. Que escucharlas, hay que ponerlas en práctica. Mis catolicismo, la Virgen. Preguntaba, ¿quién dice esta frase, no? María Santísima, en el Magnificat, dice Angie. Magdis, la Virgen María, mis catolicismo, las iglesias solas. Eso ya no sé. Ya no sé. Vamos a continuar. Si tienen alguna pregunta antes de que me vaya, y con gusto se las puedo contestar, si puedo, claro que sí. Antes de que nos vayamos. Ya vamos a terminar. Juan Luna Santos, saludos hermano Francisco, gracias por todo el tiempo que dedica para que nos llegue la palabra de Dios en nuestros hogares. Saludos desde Pensilvania. Pues Juan Luna, gracias a ti por acompañarnos. Mis catolicismos sí le dicen a uno fanático. Bueno, es parte de Juan Luis Ramos, mundo egoísta ya en estos tiempos. Sí, somos muy egoístas. Estamos pensando en el échele y échele y échele, y no, para allá no, como que no nos gusta. Mis catolicismo, padre Marco me dijo, es mejor ser fanático de Jesucristo que del mundo. Muy buena frase, creo que me la voy a apropiar. Lucía Angélica Casas Jaro, Dios le bendiga, hermano Francisco, gracias por esta nueva enseñanza. Que Dios le conceda siempre buenos días llenos de salud. Espero la próxima enseñanza. Feliz día. Si Dios lo permite, nos vamos a ver el sábado próximo con la siguiente. Vamos a continuar con el libro de Nehemías, por si lo quieren ir leyendo. Está cortito, no es muy largo. Claudia Melchor, agradezco a Dios por haber encontrado tu canal, Francisco. Este curso está siendo increíble para mi crecimiento. Quiero darte las gracias hoy, que es mi primera en vivo. Qué raro, ya no eres la primera que es su primera en vivo. Pero bueno, justo hoy que no llegó mucha gente. Y qué bueno que te haya servido. Esa es la intención y por eso es el esfuerzo que se hace. Mis catolicismos y Francisco, en tu email, por favor, te lo comparto. Gracias. ¿Es un video o es un texto? Bueno, ahí me lo mandas. Claudia Melchor, saludos desde Las Vegas, Nevada. Te veo muy cerca de mí, Durango, dice JG68. Bueno, ahí le vamos a dejar, ya no hay más comentarios, creo. Déjenme, nomás actualizo aquí. Esperemos en Dios vernos el sábado para seguir con esta etapa de el regreso del exilio. No estoy muy seguro si van a ser 2 o 3, es decir, si terminamos ya la semana que viene o nos vamos a una tercera con un tema interesante, pero no sé, ya lo veremos. Y luego sería ya nada más Macabeos para terminar la historia de la salvación, Antiguo Testamento, y para ya mudarnos al nuevo canal. ¿Sí? Nos vamos a ir. Aunque bueno, estoy viendo ahí algunas posibilidades. Tal vez transmitamos en este canal y los resúmenes los dejemos para el canal nuevo. No lo sé muy bien. Pero por si las dudas les pido, dense de alta en el nuevo canal. Ahí ya hay series nuevas de estudios de Biblia en las que nos pueden acompañar. Bueno, vamos a ver si no hay algo más. Romelia García, todos los días veo y escucho el rosario. Mi primer día que me toca ver en vivo. Pues gracias, Romelia. Les digo que es extraño que justo hoy que no hay gente, llega gente en su primer en vivo. Claudia Luna, buen día, Francisco, gracias por el tema. No he perdido ni uno. Me gusta volverlos a ver porque están muy interesantes. Dios le bendiga. Saludos a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Saludos, Claudia, a ti. Y qué bueno que te gusta ver los temas. Yo así me pasó con algunos predicadores, algunos maestros de Biblia, que yo los escuchaba y los escuchaba. Hay un video de Frank Morera que no les miento si les digo que lo escuché unas 10 veces. O sea, lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba. Muchos de sus videos los escuché muchísimas veces o varias veces. Y eso es como, ahorita veíamos con estas, es nutrirse de la palabra de Dios. Luego con el tiempo, bueno, y luego al mismo tiempo lo practicas y con el tiempo lo enseñas, lo llevas a otros. ¿Dónde voy? Ernestina Rojas, hola, Padre Dios le bendiga, saludos desde Fairfield, New Jersey, ¿será? Sí, yo creo que sí.
Ernestina, saludos y Dios te bendiga también. José Luis Ramos, Francisco, felicidades por la página Fe Católica, me parece muy buen trabajo y siempre veo el rosario acá en Europa a las 3 p.m. Los misterios y la Divina Misericordia. El rosario a las 3 en Europa. Sería, bueno, depende de dónde estés. Si estás en España, creo que son 7 horas de diferencia, ¿no? Entonces estarías viendo la misericordia en vivo a las 10 de la noche. El rosario lo verías a las 2 de la tarde, más o menos. Pues gracias por seguirnos desde allá. Vamos con Miss. Danos tu email. Les decía, y qué bueno que me lo comentas, Miss. Allí en la página de la Fe Católica, en el canal de la Fe Católica en YouTube. Más déjenlo, voy haciendo para que lo vayan viendo. No sé si lo puedo mostrar. No lo puedo mostrar. Pero si se van al logotipo de la Fe Católica, habitualmente los va a llevar a la página al canal de la Fe Católica. Allí hay varias pestañitas donde creo que la cuarta o la quinta dice más información. Ahí bajan y ahí dice, hay una especie de botón que dice comunicarte por correo con el encargado de este canal, algo así. Al darle clic al botón te aparece el correo electrónico. Ahí es donde YouTube nos permite que coloquemos el correo electrónico. Entonces yo ahí lo he puesto. Otra vez se van al canal de la Fe Católica. Después del canal, en las pestañitas de arriba, el primero creo que es inicio o home. Y luego videos, y luego comunidad, y luego historias, y luego no sé qué más, y luego información. En el de información, otra vez, en el de información, hacen un scroll hacia abajo y ahí viene un botón donde les va a dar el correo electrónico que estoy manejando. Ténganme paciencia porque apenas empecé a contestar, pero ya poco a poco. Sí los leo, pero me tardo en contestar, ¿sí? Ahí está, ahí me nos deja YouTube en compartir el correo, ¿sí? Bueno, ¿dónde me quedé? Déjenme sigo. Héctor Núñez, gracias, hermano Francisco. Pertenezco a la Iglesia Católica y Apostólica. Saludos, seguimos por fe. Héctor Núñez, pues gracias y Dios te bendiga. Qué bueno que eres parte de la comunidad de la Iglesia Católica, de nuestra iglesia. Zaira Áviles, hola, buenas tardes. Me da mucho gusto escuchar cómo hablas de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que tú hablas es maravilloso. No es lo que yo hablo, no me digan eso. Te estamos escuchando desde Myrtle Beach, que será South Carolina. Que Dios te bendiga. No es tanto que yo lo diga, es como les decía ahorita, es que uno se va alimentando, nutriendo, que llega un momento en el que eso de lo que te nutriste sale. Ojalá y perseveremos mucho tiempo para que llegue un momento en que ustedes también, lo que salga de ustedes, sea la voluntad de Dios. Compartirla, enseñarla con los demás. Sí se puede. Pablo Ornelas, mi primer en vivo. Ya ven, son varios. Y bueno, terminamos con José Luis Ramos. Sí, 7 horas a las 2:30 el rosario. No es a las 2. Empezamos en horas cerradas, es decir, a las 7 exactas. Pero bueno, no sé por qué te llegaste a las 2:30. Bueno, ahí le vamos a dejar. Nos vemos la próxima semana. Ya casi son 2 horas aquí de transmisión. Nos vemos la próxima. No es cierto. Nos vemos el sábado. Si pueden y tienen la oportunidad, vean el libro de Nehemías. Y si pueden, bueno, nomás Nehemías. Y bueno, ya ahí le dejo. Nos vemos el sábado. Que Dios me los bendiga y adiós.